Pero muy buenas tardes. Los saludo en este miércoles 26 de febrero, ya casi terminando el mes. Federico Bonazo, músico, escritor y analista. Bienvenido. Gracias, Marta Olivia, qué gusto saludarte. A ti, a Tere, a Arturo, a la audiencia de Astillero. Un miércoles más. Gracias. Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, Arturo, Federico. Muy buenas tardes a la audiencia también. Gracias, buenas tardes. Y Arturo Cano, periodista, cronista de La Jornada. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Federico, Teresa. Gracias a todas las personas que nos acompañan y un saludo al capitán de esta tripulación, a quien ya vemos muy repuestito. ¿Verdad que sí? Se ve hoy lo vimos en estas dos entrevistas, bastante ahí, pleno Julio. Y bueno, comenzamos con este tema que tiene que ver con esta ley contra el nepotismo. Sí, pero hasta el 2030. Y vemos en los hechos, por una parte, una reforma que está solicitando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde señala pues que ya no debe haber, ella también ha hablado de la reelección, pero en este caso es contra el nepotismo. Y hoy ya salen pues varios personajes a decir pues que ellos sí le entran, Están las familias más conocidas, pues los Monreal en Zacatecas, está también el caso de los Salgado allá en Guerrero, y bueno, el caso más emblemático es el de la senadora Ruth González, senadora del Partido Verde, esposa del gobernador de San Luis Potosí, y pues allá dicen en San Luis, la futura candidata y después gobernadora. ¿Cómo leer esta imagen, estas palabras que dijo la presidenta hoy, Federico Bonazo? Pues no es lo que uno se quiere, sino lo que se puede. Yo creo que es una iniciativa, vamos a usar el adjetivo loable, que es un adjetivo que nunca me gustó, pero que viene bien aquí. Loable, es decir, es encomiable, está bien. Más que una reforma contra el nepotismo, parecería una reforma contra la herencia de cargos. Es decir, porque bueno, también hay ciertos familiares de personajes que ya han ocupado un cargo en la función pública, pero que tienen méritos personales propios y no tienen por qué pagar la culpa de que haya habido un familiar antes para poder aspirar también a un destino político, si así lo quisieren. Podríamos pensar que puede haber casos de personas, familiares honestos, que aspiran legítimamente también a tener ellos un puesto en la vida pública o en la vida política. Pero concretamente, como está diseñada la reforma, parece atacar un tema donde el nepotismo, por supuesto, que es un mal enquistado en el sistema y la costumbre política, que es decir, te heredo el cargo, ¿no? Hay una herencia directa de cargos a familiares y hay lo que podemos llamar también nepotismo descarado, donde hay jueces o gobernadores o presidentes municipales que tienen a toda la familia y su familia política incluida en cargos en la gestión pública. Y por supuesto que esta es una maniobra, una primera iniciativa que vemos, no es la única que ha habido en el pasado, pero esta vez es la que conduce con la autoridad política la presidenta Sheinbaum, decididamente para evitar ese mal. Pero claro, en el momento en que tú instalas esa iniciativa, queda al descubierto también cierta suciedad política de lo que es y va a ser inevitablemente una confrontación con los espacios de poder. Ya vimos a Dan Augusto diciendo nosotros no negociamos en lo oscurito como el pan. Ahí me da risa. Cuando un político dice que no negocian en lo oscurito, hay que correr a refugiarse. O sea, lo de Yunes, ¿qué fue? Pero bueno, no importa. Sabemos que a los grandes patriarcas de la política también esto va a molestar. Ya hay señales de molestia contra la medida y la primera que vemos públicamente es que la quieren postergar al 30. Esto sería, como tú muy bien señalabas, Marta Olivia, al principio, tiene nombre y apellido el caso concreto de San Luis Potosí, ¿no? De Ruth González, que es la esposa del actual gobernador, donde ya la maquinaria de la gobernatura del estado está funcionando propagandísticamente, hacia el 27, donde una serie de
supuestos logros sociales conquistados por el gobernador ya también llevan el apellido o el nombre de su esposa, ¿no? De Ruth. Es decir, estamos viendo la maquinaria también del Partido Verde Ecologista como espacio de negociación política al cual tampoco le puedes hacer el feo tan abiertamente por lo que te ha significado como capital político. Estoy hablando de lo que representa ese capital político para Morena, y vemos el avance de estas pugnas, o sea, vemos el desarrollo, mejor dicho, de estas peleas donde Claudia Sheinbaum estaría intentando acotar o modificar ciertas costumbres políticas que Morena se había propuesto desafiar, que era parte de la identidad política de ese partido, y no solo eso, sino esencia identitaria de la dirigencia de Morena. Si no se empiezan a dar ciertas peleas, pues ahora además con semejante autoridad y legitimidad política no se van a dar nunca. Y luego está el caso de la elección, que es concretamente la reelección. Ataca a la reelección inmediata. Esto es más discutible, los especialistas podrán dar sus opiniones. Toda medida de política y diseño público tiene una parte positiva y tiene un canal, un caminito por el cual se puede colar la codicia y la pelea por el poder para tergiversar la idea original de ese diseño institucional. Y aquí puede pasar eso, podríamos especular con las bondades y defectos de una medida que ataque a la reelección. A priori, sobre todo si solamente es para la reelección inmediata en el cargo, lo cual significaría que con un periodo en medio se puede volver a presentar al cargo de reelección popular algún funcionario. Bueno, eso le daría una cuota de valor, pero también discutible, ¿no? Porque qué cantidad de cuadros políticos hay como para andar renovando todos los puestos pensando que eso va a tener un resultado positivo o loable, ¿no? Hay otros países donde la reelección también es una manera de testear a los funcionarios públicos. Yo no tengo una postura tomada al respecto, pero en general, a priori, barrer con la reelección no sé si es la mejor de las ideas. Claro, y lo que hay que destacar es que ya va a estar en la Constitución, en caso de que obviamente se apruebe en la Cámara de Diputados esta reforma, pero sobre todo pareciera Teresa Rodríguez de la Vega que también es como una prueba, ¿no? Una prueba de si la presidenta está diciendo que no sería bien visto por parte de los ciudadanos y de su movimiento que ciertas familias quieran perpetuarse en el poder, que justamente las veamos en la elección del 2027. ¿Será como una especie de prueba para que los demás se den cuenta? Sí, y además creo que es una especie de advertencia, Marta Olivia. Es decir, si prospera la intentona de diferir esto al 2030 y en el 2027 vemos boletas con los apellidos que todos conocemos, el escrutinio final se va a dar en las urnas, ¿no? Y creo que la presidenta un poco lo que les está advirtiendo es, se van a ver mal y están poniendo en riesgo entonces incluso la capacidad de convocatoria electoral en Guerrero, en San Luis Potosí, que tiene el movimiento, ¿no? Entonces creo que fue una respuesta hábil en términos de meter presión política, además apelando a principios que siempre ha de festejarse, según yo, lo que hizo la presidenta. Yo veía la sesión en el Senado con esta reserva que metieron y a Dan Augusto al final, ya cuando se había aprobado en lo general, metiendo a según, y recordaba el famosísimo principio del año de Hidalgo, ¿no? Me parece que esta actitud en la que ya perdimos, pero llévate al excusado, o llévate los sockets, fue un poco eso, ¿no? Ya perdimos, pero con el perdón de la audiencia, que chingue a su madre el que deje algo. Y fue muy penoso, me parece que es muy penoso, y ahorita hay que ver cómo se reacomodan las cosas después de esta especie de rebelión interna en la que difieren y le meten una muy importante coma, no es una coma menor, difieren esta reforma para saltarse la elección intermedia del 27, ¿no? Creo que estamos asistiendo a un elemento más de lo que inicia como procesos de descomposición interna del bloque gobernante, algunos de los cuales mellan por el lado de esta endeble y muy triste
alianza electoral con el PRD ecologista, otros que llegan desde la propia estructura interna de Morena, y cómo la estructura interna de Morena reacciona, como en el caso de Oaxaca y Veracruz, a las alianzas que se han venido haciendo y a la incorporación muy protagónica de elementos del viejo régimen. Entonces creo que esto es un elemento más de ese reacomodo de fuerzas. Me parece que es verdad que es la primera vez que hay como una especie de rebelión legislativa del bloque gobernante hacia una iniciativa de reforma constitucional. Efectivamente, en era de López Obrador estaba la política esta de que a las iniciativas del presidente no se les cambiaba ninguna coma, pero creo que no es tan fácil atribuirlo solo como a la idea de si está mermado el liderazgo de Claudia Sheinbaum respecto al de López Obrador, sino porque es la primera reforma que toca los intereses de mafias internas y que toca intereses creados dentro de la propia estructura de la así llamada 4T, ¿no? Entonces me parece que sí, no se le podía no mover ninguna coma a reformas que tenían que ver con la ingeniería del Estado mexicano en su clave parcialmente desneoliberalizante y para meter el sello de la 4T en este periodo legislativo, pero me parece que esta es una reforma que afecta a intereses creados de núcleos que se han venido formando al amparo de esta gran legitimidad del proyecto de la 4T, ¿no? Entonces yo atribuiría más a eso el hecho de este gesto de moverle esta no coma menor de cuándo va a empezar a aplicar, que al hecho de que Claudia tenga menos capacidad de que su iniciativa sea vinculante y no discutible en ningún margen por parte de la bancada del bloque gobernante. Y por ahí la dejaré. Gracias, gracias Tere Rodríguez de la Vega. Vamos a ver este video, es muy cortito, es de la presidenta cuando habla un poco de la conclusión de esta reforma. Vamos a verlo. En el acuerdo al que tienen que llegar en un Congreso, se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27. Arturo Cano, ¿quién pierde? Obviamente gana el Partido Verde, pero no los vi como muy acosados, Adán Augusto, sino estaba como muy sobrado y muy contento de que se aprobara esta reforma. En este momento, ¿qué tan relevante hubiera sido, o sea, porque todavía no pasa por la Cámara de Diputados, que se dé para atrás y diga empieza en el 27? ¿Qué riesgos se podrían tener? Ya quisiera yo ver a Monreal oponiéndose a la forma como el Senado aprobó esta iniciativa, ¿no? Digo, es hasta le da un toque de humor negro el hecho de que esta iniciativa relativa al tema del nepotismo esté en manos del coordinador parlamentario Ricardo Monreal, uno de cuyos hermanos es alcalde de Fresnillo, otro gobernador de Zacatecas, una excuñada coordinadora o excoordinadora de los programas del bienestar, y bueno, el que se empeñó en hacer a su hija candidata en la importantísima alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Yo creo que llama mucho la atención el caso de San Luis Potosí y como incluso en las filas de la propia 4T resulta difícil encontrar a muchos que abierta y militantemente defiendan al partido de las cuatro mentiras, pues entonces concentran ahí las baterías en el caso de San Luis Potosí y Gallardo, pero también tenemos el caso de Zacatecas, también está el caso de Guerrero. Rápidamente Félix Salgado Macedonio salió a decir hay toro, un toro ya bastante cascado, y además no me refiero a su edad, me refiero a políticamente hablando al desgaste que ha tenido la familia Salgado al frente del gobierno de Guerrero, porque no es ningún secreto que en esa entidad hay una suerte de cogobierno. El padre de la gobernadora Evelyn Salgado tiene una gran influencia en la toma de decisiones de ese gobierno y pretende
ser el candidato, cosa que le impidió el Instituto Nacional Electoral en 2021 por haber rebasado los topes de campaña. Pero más allá de los casos de las gubernaturas, este es un tema para la clase política fuera de siglas. También en la escala de las diputaciones locales y de los municipios. Hay municipios muy importantes, algunos incluso más grandes o más importantes en términos de población y presupuesto que gobiernos estatales, donde también se ha dado este fenómeno que ayer en la tribuna del Senado, los propios legisladores que ya sabían cómo iban a votar de la mayoría oficialista, calificaban de dinastías políticas a las que vamos a poner fin, etcétera, etcétera. Pues todos los hilillos de sangre corrían desde la tribuna y por los pasillos del Senado. Lo habíamos dicho ya hace aquí algunas semanas, va a ser una de las pruebas esta iniciativa del nepotismo, y lo está haciendo, el poder de la capacidad de la presidenta de la República para lograr consenso en torno a sus iniciativas. Y bueno, como les tocaba, creo que hace un par de semanas hice referencia, por ejemplo, al profesor Beto Anaya y las veces que lleva de legislador para hablar del aliado del PT, ¿no? La presidenta responde con un juicio moral en la conferencia matutina de hoy y habla de que espera que en su partido no haya ese tipo de candidaturas hereditarias, porque se verían mal, dice. Creo que a los diputados del Verde o a los dirigentes del Verde nunca les ha importado mucho eso de verse mal o lo que la opinión pública quiera decir sobre ellos, ¿no? En el Senado, Adán Augusto López, pues, ¿qué iba a decir? Su cuñado era gobernador de Chiapas hasta hace poco. En fin, creo que se imponen los usos y costumbres de la clase política, y que pierden incluso en las filas de la 4T aquellos que han sido muy críticos de los críticos, ¿no? Porque han llevado a la hoguera a los críticos del pragmatismo electoral de la 4T, ¿no? Nos han quemado en la hoguera muchísimas veces. Y ahora que se ven los resultados de ese pragmatismo electoral, ahora sí dicen, no, es que están traicionando los principios. Bueno, pues ¿en qué quedamos? No, que esa era la realidad política y había que asumir esos costos. Sean congruentes, maduren. Muy bien, gracias Arturo Cano. Y ahora sí, como decíamos en las redacciones de antes, paren máquinas, paren prensas. Paren rotativas. Paren rotativas. ¿Hasta abril? No, espérenme. Ahí va. Paren prensas ahorita. En una nota de El Sol de México, firmada por Fernando Merino, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por eso yo me estaba sonriendo ahorita que estaba hablando Arturo, porque dijo, quisiera ver la cara de Monreal. Ya está aquí la respuesta. Alfonso Ramírez Cuéllar va a proponer a su bancada modificar la minuta de la reforma constitucional contra el nepotismo para que entre en vigor en el 2027 y no en el 2030, como aprobó ayer el Senado por presiones del Partido Verde. Ahora sí, te toca, Federico Bonazo. No, seguimos con el mismo tema. No, yo creo que lo dijo muy bien Arturo. Yo quisiera hacer énfasis en lo que acaba de comentar Arturo, pero como comentario ya extra, creo que el tema del nepotismo está bien tocado. Hay que revisar caso puntual por caso puntual. Pero a ver, Arturo denuncia algo que es cierto desde el punto de vista de la discusión pública, es decir, a los que fueron críticos de este exceso de pragmatismo y nos preguntábamos, oigan, ¿cuál es el límite del pragmatismo? ¿No? ¿Violar la ley sería uno de esos límites? Bueno, si vas al caso Yunes, esa pregunta está en riesgo de ser mal contestada o bien contestada, depende del ángulo con que cada quien lo quiera ver. Y ahora hay un giro donde está lleno de progres buena onditas que están criticando el pragmatismo. Y yo me pregunto, incluso había
había gente a la que uno incluso quiere mucho y respeta mucho, que festejaba lo de haber tenido a Yunes como el voto faltante en el Senado, y ponía incluso carteles del pueblo levantando el nombre de Yunes, porque ahí la causa era la reforma judicial. Pero hoy mucha de esa gente también está criticando este exceso de pragmatismo. Y yo lo que me pregunto es si este exceso de crítica al exceso de pragmatismo no tiene también una interpretación política. Es decir, yo creo que Claudia Sheinbaum ha dado un golpe de timón. Es la hipótesis que más me gustaría creer como cierta, y ha dicho, señores, esto tiene que tener también un límite por diversas razones, incluso pragmáticas. El exceso del pragmatismo puede ser poco pragmático si entendemos que también los movimientos sociales se construyen con una cuota de mística. Si tú te dedicas a erosionar esa mística y a erosionar la identidad política que has construido con tanto esfuerzo, y el no somos iguales cada vez se hace más complicado de sostener, evidentemente llega un momento en que un político hábil dice hasta aquí. Y yo creo que estamos viendo un hasta aquí de Claudia Sheinbaum, y eso es reconfortante para el futuro político de esta sociedad. Lo dejo ahí. Muy bien. Sí, ahora sí que hicimos una segunda ronda, pero sobre todo porque me parece que esto es enmendar la plana y que va a ser muy interesante cómo la conformación de los grupos en la Cámara de Diputados, y lo que ha dicho Ramírez Cuellar es que él respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum en su posición expresada hoy en la conferencia mañanera, que debería aprobarse para el 2027 esta prohibición del nepotismo. Tere Rodríguez. No, y me parece, reitero un poco lo que decía en mi primera intervención, Marta, que me parece que si Claudia gana esto, no gana Claudia en la disputa interna entre operadores políticos de la 4T, sino que por muy poquitas veces pasa, pero por esta vez sí ganaron los principios, ¿no? Porque Claudia lo hizo apelando a los principios, incluso lanzando una crítica a esta lógica de optar entre inconvenientes. Entonces, bueno, lo festejo, veamos cómo se opera esto ya en la realidad legislativa y del cuchupo legislativo en San Lázaro, pero por ahora creo que fue una buena jugada de la presidenta apelar a la ética en este tránsito del Senado hacia la Cámara de Diputados. Creo además que más allá de cómo se resuelva si 2027 o 2030, algo que mueve a la alianza con el Verde y mueve a apellidos muy concretos, a largo plazo sí está pasando algo importante, el que se aprobara, aún como se resuelva este desaguisado, a largo plazo lo que está pasando es que la 4T puso fin a la forma en la que la izquierda institucional en este país se había acomodado a la tradición caciquista que opera sobre todo al interior de la República, ¿no? O sea, la reforma acaba de decir no más familia chiapaneca, no más Albores, no más Sabines, no más González Garridos en el caso chiapaneco, no más Murat en este momento en el que esos apellidos están tan a discusión, no más Yunes en Veracruz, es decir, el cacicazgo como estructura política transpartidaria, la izquierda institucional acaba de decirle ya no. Y creo que eso con la historia de la tradición caciquil de la política mexicana, sobre todo en el interior de la República, no es poca cosa, más allá de cómo se resuelva esto que ya veremos en estos días en el tránsito hacia San Lázaro. Gracias, gracias Tere Rodríguez. Arturo Cano ya fue entrevistado al respecto en esta misma nota del Sol de México, ya fue entrevistado Ricardo Monreal Ávila, sí, ese mismo que fue exgobernador de Zacatecas, que su hermano es gobernador, ahorita el otro es senador y el senador quiere ser gobernador y parece un trabalenguas, pero es la realidad. Bueno, él ya dijo, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, él afirmó estar a favor de la reforma como estaba, es decir, que entre en vigor en 2027. Sin embargo, dijo que esa es tarea de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a las de reforma electoral, que a ellos les corresponde definir los cambios. Dijo, no me adelanto a sus juicios ni a sus discusiones, que serán muy interesantes a partir de ahora. ¿Qué es lo que nos quiere decir Monreal con esto, Arturo? Bueno, que él no le debe nada al partido, todo se lo debe al Santo Niño de Atocha y a su familia. En esta discusión del Senado el día de ayer me pareció muy jocosa la declaración del senador Monreal, uno de los Monreal que está en
en el poder, quien habló de sus 27 años de trayectoria, y por ahí, perdido en su discurso, en una réplica a Marco Cortés, el panista, dijo: a diferencia de usted, yo no le debo nada al partido, a mi partido, quiere decir. O sea, vamos, al buen entendedor, él no le debe nada a Morena, todo se lo debe a los Monreal, ¿no? A su familia, toda su carrera política, su trayectoria. Si se hace realidad esta postura expresada por Ramírez Cuéllar, yo veo la posibilidad de que la iniciativa no pase en los términos en que la envió el Senado, con lo cual tendría que devolverse al Senado y entraríamos ahí ya en un juego que podría anularla o enviarla a la congeladora. Me llamó la atención que hoy en las redes sociales un personaje que hace política en la Ciudad de México sobre todo, pero muy cercano a la presidenta Sheinbaum, Tomás Pliego, se hace eco de la columna de Enrique Galván Ochoa en La Jornada, en la que Galván Ochoa sugiere precisamente enviar a la congeladora esta iniciativa para más adelante enviar una propuesta más radical todavía al respecto. Y Pliego se hace eco de este asunto. Entonces, bueno, parece ser, a juzgar por estos primeros movimientos, que existe la posibilidad de que la iniciativa no pase, porque todo tendría que ser de vuelta al Senado, y ahí podríamos llegar a ver el momento que, pues, de plano las cosas se queden como están, a reserva de que se mande otra iniciativa. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de tramitar o de darle trámite a esa iniciativa en la Cámara de Diputados? En primer lugar, el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, y en segundo, pues su operador político, ese es su cargo, el diputado Pedro Aces, cuyo hijo, que también se llama Pedro Aces, también es diputado, pero en el Congreso de la Ciudad de México. Híjole. Bueno, para cerrar este bloque, vamos con la declaración que muchos están pidiendo en el chat de Ricardo Monreal al respecto. Vamos, es unos segunditos. Jerárquico. No existe esa figura jurídica en esa materia. Ahora, con la reforma, se instituye una nueva definición de nepotismo, y yo diría que es nepotismo electoral, porque son puestos de elección popular los que se prohíben a familiares. Y si fuera 2027, yo no tengo ningún problema en porque sea así, pero las comisiones van a dictaminar. Bueno, pues ahí está, para cerrar este bloque, dando una clase de la monarquía, del nepotismo, ahora está electoral, y bueno, con todo ese hablar, así como decía alguien, de cura, de docto, pareciera que no tiene nada que ver con esa palabra nepotismo. Pero bueno, cerramos ese tema, y nos vamos a el hecho de que el Instituto Nacional Electoral da entrada a Viva México, el partido que desea formar Eduardo Verástegui, y de esta manera es un proyecto serio de la ultraderecha en México, te pregunto, Federico Bonazo. Sí, lo es, aunque a todos nosotros, estoy seguro que a toda la audiencia le parezca un proyecto ridículo. Es un proyecto serio en el sentido de que la ultraderecha, sobre todo coordinada internacionalmente con la Atlas Network y la CIPAC, que son los dos espacios donde estamos viendo que la ultraderecha se configura, y los mejores managers de esa ultraderecha postulan, quitan postulaciones y van guiando el camino, se lo han tomado muy en serio. Cuando uno ve la presencia de Verástegui en la última cumbre de la CIPAC, hay una por mes, están locos. Ni Milei ni Trump gobiernan del todo porque están muy, muy preocupados por la CIPAC, que es esta gran plataforma de propaganda que ha establecido la derecha mundial trumpista, sobre todo conducida por Steve Bannon. Recordemos quiénes hacen el saludo nazi en ese encuentro. Lo hace Steve Bannon, lo hace Elon Musk y lo hace Verástegui. Es decir, estos tipos han decidido que Verástegui en efecto sea, a pesar del fiasco que resultó su intento de generar, su primer intento de generar un espacio político, sea la cara de esa ultraderecha. Una ultraderecha que se estaría colocando en la polarización ideológica
en uno de los polos precisamente, dejando a la derecha más formal, más preocupada por cierto cumplimiento de algunas reglas, dejándola en ridícula, llamándola derecha eunuca. Eso fue muy gracioso, como Agustín Laje, que es uno de los ideólogos más destacados de este movimiento coordinador de la ultraderecha mundial, llamó a Xochitl Gálvez, ¿no? Y al espacio político de Xochitl Gálvez, concretamente al PAN, llamándolo que eran eunucos políticos. Es decir, para esa ultraderecha, tipos como Anaya, como Marco Cortés, como Xochitl, son blandengues, son derecha buena ondita, hay que barrerla porque no es la derecha que va a conquistar espacios políticos relevantes. En cambio, a la que ellos apuestan, que está promovida mundialmente por actores, sean actores de profesión o no lo sean, por actores muy destacados como el fantoche de Javier Milei y como el actor Eduardo Verástegui, que es un actor. No podemos hablar ni nos interesa juzgar aquí su calidad histriónica, pero sin duda va a intentar ponerla, la que tenga, en función de un proyecto político de ultraderecha. Yo creo que nos puede llamar a risa en un primer instante este nuevo intento, esta nominación. El INE tiene que, pues, si se cumplen las reglas, aceptarlas. Lo peor que puede suceder ahora es que el organismo autónomo parezca como censor de los derechos políticos de cualquier ciudadano o ciudadana mexicana. Está obligado a darle cabida a esta petición. Y aunque en un principio nos pueda parecer ridículo o chistoso, yo creo que hay que tenerle mucha atención. Es un tema que particularmente me interesa. Perdón si hago un comentario más al respecto y luego retrocedo en otros temas que podamos tener hoy en la mesa. Pero es interesante la pugna que se ve entre Salinas Pliego y Verástegui. Es decir, ambos son las dos imágenes más destacadas y protagónicas de lo que es esa ultraderecha a la que nos referiríamos en la polarización discursiva ideológica. Y parecería haber perdido un escalón en la aprobación de este mandato coordinado Salinas Pliego. Veremos si esto es así en el futuro. Quizás han estudiado o han evaluado que Salinas Pliego está muy quemado ante la sociedad mexicana y que vamos con este cuate. Pero cuando uno ve todas las plataformas donde se promueven este tipo de figuras a nivel mundial, Verástegui es la escogida. Lo ves en todos los canales de la ultraderecha argentina, de la chilena, de la española, ¿no? Abascal lo consiente y lo estamos empezando a ver en México también. Es decir, yo creo que esa es la apuesta y como ciudadanía propondría estar muy, muy alertas al desenvolvimiento en el tiempo de este discurso, ¿no? Si se va a ir más, por ejemplo, hacia el speech tipo Bukele, ¿no? De criminalización del ciudadano de color de piel más oscura o del que tenga un tatuaje o el sospechosismo sobre cualquiera que pueda ser incluido en esta propuesta de sociedad punitivista, cruel, que estamos viendo, ¿no? No olvidemos el videíto que subió hoy Trump a sus redes sobre Gaza, donde queda al desnudo, por si alguien le cabía algún tipo de dudas, de cuál es el proyecto de humanidad que tiene esta ultraderecha representada en México por Verástegui. Así es, gracias, Fede Bonazo. Y las sonrisas que tú decías que nos podían causar y le causaban al chat, es porque cuando dijiste sus habilidades histriónicas, bueno, entonces si van a la par, entonces no hay mucho éxito. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué agregar? Entro por la referencia que hace Fede a la pieza horrorosa que publicó Donald Trump hoy en sus redes, porque lo único que faltó en el guión de ese video es a Milei siendo mesero de Netanyahu en esa escena donde está. Y creo que Milei lo hubiera hecho feliz de la vida aparecer ahí, pues no lo invitaron y debe estar triste. Miren, creo que tenemos que distinguir, yo creo que el proyecto de la ultraderecha nos debe parecer una cosa seria y a atender, porque como bien dice Federico, es un proyecto a escala global que tiene actores políticos y alfiles políticos en muchos lugares del mundo y tiene mucho dinero puesto, y además
llegó a gobernar el país más poderoso del mundo. Mientras fuera marginal en Estados Unidos, aun cuando fuera ocupando escaños en otros lugares, así fueran muy importantes, como por ejemplo Italia, pues en esos escaños se tuvo que adaptar al consenso más o menos hipócrita de la democracia formal europea, ¿no? El problema de la llegada de Trump es que inyecta mucha energía política allí en donde estas expresiones están absolutamente en la lona. México es uno de esos lugares. Entonces creo que hay que distinguir entre que tengamos muy en cuenta los movimientos de esta ultraderecha, de esta internacional facha que se está armando, de tener en cuenta a Verástegui, porque me parece que más allá de sus capacidades histriónicas y de la arrastrada que le pusiste el otro día en el noticiero con Juan Becerra, Marta, que no dejaste ya pies con cabeza, pero más allá del personaje, este personaje viene de la profundo fracaso que fue su intentona de ser candidato independiente. Me parece que esta misma ultraderecha a escala internacional tiene claro que este Patiño, que es el que se deja cooptar, Salinas Pliego no se ha dejado cooptar como un alfil de esta organización internacional. Este Patiño que se deja cooptar como la cara de la ultraderecha en México no tiene, espero que la boca no se me haga charrón y esté diciendo algo para futuro, pero no tiene ningún futuro político, pues nació muerto políticamente Eduardo Verástegui. Y sin embargo, la ultraderecha no está muerta en México y tiene expresiones también dentro de la política institucional no tan disruptiva, no tan a la Milei. No solo está ahí esta señora gritona de Lili Telles, sino que está toda la armazón política que se le está armando a la figura de Salinas Pliego, y no me parece que deba ser algo que tomemos como chiste, como yo sí creo que hay que reírse mucho de Eduardo Verástegui porque no tiene para dónde hacerse. Pero además creo que lo de Verástegui opacó otra cosa que pasó ayer en el INE, ¿no? Con esta lista de 59 organizaciones que van hacia adelante. Porque me puse a ver esa lista y ahí hay otras capas de la política mexicana que se están reorganizando. No solo se está reorganizando la así llamada María Rosa, que mal por llamarse María Rosa, porque pues, yo solo pienso en Pepto-Bismol cuando pienso en María Rosa, pero ahí está esto que se llama Somos México, ¿no? Donde no solo están los chuchos, no solo está el PRD muerto, ¿no? Sino que además está Amadito Avendaño, del cual su papá debe estar muy avergonzado allá donde habite don Amado, están los Belauzaranes, está toda esta capa que no pudo volverse a funcionalizar ni en el PRI ni en el PAN después de haber empujado la candidatura de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y ahí me parece que mucha oligarquía local es mucho más probable que le vuelva a apostar a esa opción política que le apueste a algo tan delirante y tan muerto políticamente como Verástegui. Si se dan una vuelta por ese listado de 59 organizaciones, se van a encontrar actores políticos no solo revividos, que estuvieron muy cerca de Morena, como el PES, por ejemplo, o como las redes sociales progresistas que ahora se reinventan bajo las siglas de muro, porque parecen no entender que no es tiempo de muros, pero bueno, hay muchas cosas muy, muy interesantes. Hay por ahí un partido que se llama Existencialismo Humano, hay cosas muy divertidas, pero hay actores políticos que más allá de los Verástegui, pues sí están reconfigurando a la derecha mexicana post derrota electoral, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Arturo Cano, ¿quién sería una figura más preponderante que Verástegui, Lili Telles, Ricardo Salinas? ¿Quién podría abanderar esta y qué tan serio podría ser el papel que juegue? Pero sobre todo se mide con base en los resultados del gobierno actual, qué tanto se puede avanzar, qué tanto puede hacer para impedir que la derecha y la ultraderecha avancen. Bueno, desde el lado de la izquierda y los gobiernos progresistas no hay, creo que si bien no hay una receta, resulta obvio qué es lo que pueden hacer los progresistas frente al avance de la ultraderecha. Buenos gobiernos, cada vez mejores gobiernos, combate serio a la corrupción y, como decía García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, si la gente no ve que las políticas, las promesas y las esperanzas que enunciamos en nuestros discursos llega a sus bolsillos, pues entonces se va a echar en brazos de la ultraderecha.
Ahora, con respecto a los personajes que pueden representar mejor a esa opción política, yo creo que la pregunta tendría que ser cuál de esos personajes tiene mayor capacidad o es capaz de hacer la bolsota más grande para recaudar dinero, para recaudar fondos. No creo que Salinas Pliego, por ejemplo, utilice su propia fortuna para meterse a la política. Eso lo convertiría en un gobiernícola sin sustento. Entonces, creo que Verástegui pues es un actor, y no me refiero a su pasado, me refiero a su presente político. Es una persona que está representando un papel, ¿no? Lo vi hace un par de años en la conferencia de CIPAC aquí en México. Todo el escenario estaba hecho para que él apareciera en el centro, en un auditorio que estaba lleno de monjitas, por cierto, y una sola luz, como si fuese la luz celestial, como si el mismísimo Señor Dios estuviera enviándole un mensaje o mandándole, y se hizo un silencio. Claro, él habló después del mensaje grabado de Trump, y tuvo ahí a Milei, tuvo a Lech Walesa, tuvo a uno de los hijos de Bolsonaro, quien por cierto dijo, imagínense tener un presidente además de inteligente, guapo como él, ¿no? Refiriéndose a Verástegui. No logró las firmas para la candidatura presidencial, porque creo que si algunos obispos habían jugado con la posibilidad de apoyar esa opción política, al final no los convenció del todo. Tiene mayor respaldo entre jerarcas católicos de Estados Unidos, y creo que conforme se acerque la fecha de una elección presidencial, los poderes económicos verán si alguna de estas opciones es viable. El efecto que estas opciones políticas pueden tener, yo creo que se habla poco de él, pero es importante señalarlo, es que así como en el caso español, que Vox empuja al PP hacia radicalizar su agenda, hacia llevarla más a la derecha, para que no me llamen derechita cobarde y yo tengo que hacer el papel de la derecha, lo que sí pueden lograr esas expresiones es radicalizar a fuerzas como el Partido Acción Nacional en posturas conservadoras respecto a derechos fundamentales como el aborto, el matrimonio igualitario, en fin, una agenda social y de libertades. Eso ha ocurrido ya en otras partes del mundo, y quizá ese temor de que les ganen espacio o les rebasen por la derecha puede llevar a los panistas a radicalizar su agenda. Y sobre todo lo que hay alrededor, el caso de la seguridad, los aranceles, el crimen organizado. ¿Qué decir al respecto, Federico Bonazo? Mucho que especular al respecto hasta que veamos el resultado de la reunión mañana, y sobre todo, ni siquiera el resultado mediático de la reunión del Gabinete de Seguridad de México con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino el resultado en los hechos de qué va a ocurrir. El 4 de marzo se cumple el ultimátum de Trump para decidir si aprueba o no aranceles. Ahora aunque la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de que México no tiene tarifas especiales con Estados Unidos, por lo cual no aplicaría la norma de una arbitrariedad arancelaria por parte de Estados Unidos, porque Trump mismo había declarado que solo es una norma recíproca en la mayoría de los casos, aunque Trump puede declarar un día una cosa y otro día otra. Está este nuevo asunto del dumping con el cobre mexicano. El dumping sería una práctica en la cual se bajan ciertos precios de exportación para hacer el producto competitivo, aunque eso esté por debajo de los precios del mercado. Entonces Trump ya lanzó una investigación sobre las exportaciones del cobre mexicano, que representan pues no lo mismo que el aluminio y el acero, pero sí un porcentaje de exportación de minerales y de recursos mineros muy importante. Y bueno, no solo mineros, ¿no? De materiales también muy importantes para todo tipo de industrias. Y hay un nuevo escenario ahí de pugna comercial que intentará resolver Marcelo Ebrard con Howard Lutnick, que es
secretario del Tesoro en los Estados Unidos, un personaje que viene del mundo financiero, por supuesto, como no podía ser de otra manera, no viene tanto del mundo del comercio, sino de los intereses financieros, que son los tipos que están tomando el control del mundo, si no es que lo tenían ya, ahora están tomando el control político del mundo, para colmo. Entonces, en una reunión no se van a tratar los temas más importantes, el de seguridad, uno de ellos relacionado con el de la migración, porque recordemos siempre que es una moneda de cambio, el drama humano de la migración y peor, el de la criminalización del migrante, que es lo que tiene ya como política pública los Estados Unidos, con el tema también de los aranceles y las pugnas comerciales, todo esto en el mismo combo de negociación. No creo que se hable del asunto del Mayo Zambada, ahí tendría que reunirse no con el Departamento de Estado, el fiscal general, que ya que va a Estados Unidos podría intentar tratar el asunto, sino más bien con el Departamento de Justicia, que él mismo, el fiscal Gers Manero, ha dicho que no lo pelan, que a los pedidos de extradición o por lo menos de conversación sobre el caso concreto del Mayo Zambada no le hacen demasiado caso. Entonces, me imagino que la agenda será el tema del Gabinete de Seguridad, donde México va a lucir sus logros. Lo vimos a García Harfuch luciendo una serie de logros en la materia de seguridad que uno no alcanza a evaluar todavía qué tan significativos son, porque lo cuantitativo aquí a veces no representa un golpe real y estructural a ciertas estructuras delincuenciales organizadas, pero bueno, por lo menos se ve una voluntad o una tarea bastante más decidida en esta administración de, aunque sea, tener este tipo de incautaciones de droga, de armamento, de municiones, y las detenciones llaman la atención. Sí son cifras importantes de detenciones de líderes menores de los cárteles o no tan menores, en comparación también con lo que se veía en el sexenio pasado. En fin, son señales que van a intentar lucirle y mostrarle a Donald Trump para que las negociaciones sean lo menos ríspidas posibles y México no pierda en el área clave también, que es la materia comercial. Gracias, gracias, Federico Bonazo. Tere Rodríguez de la Vega, el presidente Donald Trump ha asegurado ya este miércoles que no detendrá la imposición de aranceles del 25% contra México y Canadá, a pesar de la caída en los cruces de migrantes irregulares en la frontera. Había dicho que el 4 de marzo, ahora dice que el 2 de abril. Y bueno, ¿qué esperar de todo este tema y esta situación con los Estados Unidos? Es que yo creo que Donald Trump sigue argumentando la crisis del fentanilo como una justificación del castigo arancelario a México, porque necesita hacerlo para hacer frente a una crisis civilizatoria muy grave que tiene y que es uno de los mayores problemas internos que está enfrentando al asumir este segundo mandato, ¿no? Entonces me parece que esto es una medida más propagandística que de otra naturaleza. Lo que pasa es que los aranceles en realidad no son una medida antidrogas. Los aranceles, la amenaza de aranceles, en realidad ahorita Donald Trump, según yo, está pateando la bola para adelante para que la amenaza pese sobre la primera correlación de fuerzas al entablar la relación bilateral, ¿no? Y entonces, si tú ya se va a vencer la próxima semana y la pateas a abril, pues tienes otro mes con esa espada de Damocles pendiendo sobre México, en lo que se ponen las reglas del juego de cómo va a ser la bilateralidad. Entonces creo que es una medida más de postergar la tensión a abril para ver qué saca en la bilateralidad. Pero no debemos olvidar que los aranceles tienen que ver más con un rediseño de la política económica estadounidense, con un cambio de hipótesis en el que Donald Trump está tomando medidas en lo que él asume es lo que debe hacer para competir con China, y en eso está tomando muchas medidas absolutamente antiintuitivas respecto de lo que venía pasando en el consenso demócrata, ¿no? Dejen ustedes la cerrazón de fronteras económicas mediante medidas muy agresivamente arancelarias, sino el restablecimiento de relaciones con Rusia, ¿no? Con el demonio que era Rusia. Entonces, me parece que aun cuando se ha reaccionado muy bien, me parece, en términos discursivos y cuidando equilibrios internos y principios soberanistas básicos, etcétera, desde Palacio Nacional, creo que tenemos que tener en cuenta que no importa qué hagamos, Donald Trump está rediseñando la infraestructura económica, la ingeniería económica estadounidense. No está peleando aranceles contra fentanilo o contra migración. En realidad está intentando ver
qué tanto la protección de sus fronteras puede contribuir en qué ritmos de aceleración de la reindustrialización para ponerse en condiciones de reconquistar la hegemonía económica que se ha venido perdiendo en este mundo multipolar, ¿no? Entonces, el problema es que seguimos pensando que es un tema de seguridad, lo que es un tema de rediseño económico de la economía norteamericana, y en eso vamos a estar, pues, los 4 años que quedan. Claro, gracias, Tere. Arturo Cano, el gobierno de México ha hablado, por ejemplo, hoy ha hablado de una detención importante allá en el estado de Michoacán, donde detuvieron a un personaje que se dedicaba a extorsionar a productores de limón y aguacate. Además, también se le relaciona con el delito de secuestro a través, sobre todo, de personas allá en Michoacán. En esta célula delictiva llamada Los Blancos de Troya en Apatzingán, responsable de secuestros y homicidios. Ahí están la respuesta que está dando el gobierno de México, pero sigue el tema del Mayo Zambada, sigue de qué manera se podría avanzar. Claro, no tenemos los resultados de esta reunión, brincando estos temas de seguridad. México aporta, detiene, publicita todas estas detenciones. Sin embargo, pues pareciera que Estados Unidos no le es suficiente, y ahí está el discurso de dominación supremacista, decir, hagan lo que hagan, pues yo ahí voy. Sí, pues a Trump nada le será suficiente. Trump está empeñado y ya nos está volviendo a acostumbrar, como ocurrió en su primer mandato, a estos momentos de suspenso, así tipo, digo, si la narrativa del gobierno estadounidense respecto de problemas como el narcotráfico tiene mucho de narcoserie o de serie de Netflix, pues así nos trae Trump metiéndole suspenso ahí en tanto, pero tienes razón, haga lo que haga el gobierno mexicano, nada que perturbe la narrativa de Trump será suficiente. Él le quiere seguir diciendo a su base social que él cerró la frontera para hacer su país seguro y que está repartiendo golpazos por todo el mundo para que Estados Unidos recupere su grandeza. Entonces, nada lo va a sacar de esta narrativa, que es lo que mantiene aceitada la maquinaria de sus simpatizantes. Ahí el talento del lado mexicano estriba en, pese a la retórica, ir avanzando en acuerdos concretos, en medidas concretas que signifiquen el menor daño posible al país, a la economía, al comercio bilateral. Y aunque cada vez veo más lejanas las posibilidades, aunque sigue ahí la ruta legal, que se logre la disminución del tráfico de armas hacia acá. Pero, en fin, pues veremos qué resultados hay de esta reunión. Yo creo que es una más y que así no la vamos a pasar por un buen rato. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, ya estamos en la recta final, tema o postrecito, minutito y medio para cada uno. Federico Bonazo. Traía un postrecito muy relacionado con el tema de Verástegui y la ultraderecha, que es la presencia de Agustín Laje mañana en Mexicali. Para la audiencia que no sepa quién es, yo creo que a esta altura ya la mayoría sabe quién es. Es uno de estos ideólogos importantes que tiene esta ultraderecha coordinada a través de la organización Atlas Network. Y mucha gente, en algunos chats en los que estoy, conversaba sobre qué es lo que mejor se puede hacer cuando viene uno de estos propagandistas, sobre todo en el caso del Laje, de enorme habilidad discursiva. O sea, no es un tipo desarmable tan fácilmente, o no es escandalosamente cerril o bruto, ¿no? Es una persona bien preparada que va a usar esa preparación para instalar las falacias
a través de las cuales se instalan las narrativas de la ultraderecha. Entonces, lo que se conversaba un poco en estos espacios, y se me ocurría compartirlo con la audiencia astillero, por si alguien quiere boicotear allí en Mexicali o en las redes sociales la presencia de este personaje, es que lo peor que se puede hacer es censurarlos, y hay que empezar a desarmar sus argumentos. Si desarmar sus argumentos implica que nosotros mismos nos metamos en ciertos temas, a profundizar justamente la plataforma conceptual con la cual podemos discutirle a esta gente, pues ni modo, habrá que hacerlo, porque en esa batalla ideológica, discursiva, narrativa, se da también hoy la batalla política, hoy y siempre, así ha sido a lo largo de toda la historia. Y que estos cuates puedan conquistar territorios, hay que desafiarlo, boicotearlo, pero ese boicot tiene que estar instrumentalizado con inteligencia, con conocimiento de los temas, pero tiene que ser decidido, porque este es el neofascismo, o como queramos llamarlo, ¿no? Son los tipos que están conquistando mucho espacio a través de un discurso muy hábil, muy bien ensamblado, muy tramposo, pero muy bien ensamblado. Denunciar la presencia de Agustín Laje el día de mañana en México y ver cómo lo podemos boicotear de la manera más sensata y apelando siempre a los valores democráticos. Gracias, gracias Federico. Y sobre todo que este Agustín Laje, hay que decirlo, es un personaje que lleva muchos años promoviendo la reivindicación de la represión clandestina durante la dictadura argentina. Hay que no se nos pase. Agustín Laje, si lo ven mañana, ojo ahí. Tere Rodríguez de la Vega, tu postrecito. Pues sigo con la indignación por la presencia de impresentables en territorio nacional, pero aquí con el añadido y agravante de que se recibió con honores en una sesión solemne de la Cámara de Diputados al excelentísimo, como le llamaron, representante del Reino de Marruecos, un reino que mantiene una ocupación criminal contra el pueblo saharaui, y sobre el que además de por principio hay que rechazar su presencia y la pleitesía que le rindió todo el poder legislativo con la única excepción del Partido del Trabajo. Además de eso, pues no hay que olvidar que es un régimen que ha estado señalado por un intensivo proceso de corrupción y de soborno parlamentario. A mí, pues no me gusta ser mal pensada, pero me sabe muy mal que se reciba en una sesión solemne absolutamente innecesaria, en el marco de quién sabe qué decisión geopolítica, en San Lázaro, al representante de un régimen que pues, desde el 2022 a la fecha ha sido señalado por dar sobornos millonarios al Europarlamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, pues mi enojo profundo por esa sesión solemne que se dio en San Lázaro, y creo que son cosas que se deben señalar y que no podemos dejar pasar ni por pragmatismo, ni por geopolítica, ni por nada. A un régimen criminal no se lo recibe con honores. Gracias, Tere Rodríguez. Y es justamente este tema ayer la presencia del legislador marroquí Rachid Taibi El Alami. Y bueno, ahí el Partido del Trabajo acusó a Morena de apoyar a un gobierno genocida a cambio de una borrachera, un carnaval, una monarquía. Arturo Cano, tú nos tienes un postrecito bien sabroso. Bueno, es que yo tengo una sugerencia más bien para las señoras y señores legisladores, a ver si nos hacen el favor de, ya que van a discutir el tema del nepotismo, a ver si por ahí pues cabe o en otro lugar algo respecto de la monarquía, porque también se están reproduciendo las intentonas de tener títulos nobiliarios. Anda por ahí circulando unas fotos que ella misma difundió de María Antonieta Laida Sansores, primera, monarca de Campeche. Es una fiesta precarnavalesca, pero al ver esta foto, y hay otras que la misma Laida difundió, en esta se vistió ahí como de María Antonieta con sus amigas, y seguramente a que les lleve un pollo pibil, sí, panecillos. Pero me hizo recordar esta imagen algo que me contaron hace ya más de 20 años en Campeche, en algún viaje de trabajo, cuando preguntaba yo sobre el padre de Laida, sobre el famosísimo cacique priista Carlos el Negro Sansores. Me contaba que su
afán de poder era tal que en la época del carnaval salía al balcón de su casa, que estaba muy cerca del malecón, casi frente al malecón, y lanzaba monedas a los pobres. Entonces, bueno, pues esas pulsiones monárquicas parece que se heredan. Bueno. Por cierto, ya renunció el señor que nombró, ¿no? ¿Verdad? Creo que... No, pues ya sabríamos, Arturo Cano. Ahí está. Si todavía el Día de Muertos hizo una cuestión así muy extraña y muy carnavalesca, que todavía no era el carnaval, ahora con esto, y volvamos a la otra foto, es que yo no sé cuál les gusta más. Es que no hay ningún problema en que se disfracen para un carnaval, digo, es parte del espíritu lúdico, eso está muy a todo dar. El problema es que te disfrazas como María Antonieta y no como... Del pueblo te disfrazas así, pero bueno. ¿Qué dice ahí el comentario? ¡Córtenle la cabeza! Claro, ¿por qué no se disfraza de Robespierre mejor? Sí, Híjole. que traigan a alguien disfrazado del doctor Guillotín. Ahí están los comentarios. Mira, hiciste reír a los seguidores después del mal sabor de boca y demás, fuerte, luego ya dijeron que a lo mejor en la cámara... Es que algo tenía que hacer después de haber visto esa imagen. Mis ojitos no se podían quedar así. No, Entonces tenías que compartir, ¿verdad? Dice, no me quedo yo sola. Qué tristeza esa foto. Nos vamos todos, me hundo yo, nos hundimos todos. Como el Titanic. ¿Tristeza? ¿O qué palabra le pondrías tú, Fede? Patetismo. No, decadencia de una clase política que está en el histrionismo y que, digo, te vas a disfrazar de época, pues yo me hubiera disfrazado de jacobino, ¿no? De Danton, no justo de la realeza que representa todas las costumbres nefastas que también describía ahora Arturo. En tiempos de austeridad republicana, esta señora se disfraza la figura de María Antonieta. Porte y María Antonieta, ¿no? Estamos jodidos. Por eso coincido con aquello de córtenle la cabeza. Gracias, compañeros. Gracias por estar en esta mesa como cada miércoles. Un abrazo grande, Federico Bonazo, Tere Rodríguez de la Vega, Arturo Cano. Gracias, abrazo. Hasta luego.